Buenos días con todos. La clase que vamos a dictar ahora en relación al curso de anatomía aplicada de cabeza y cuello, el tema que vamos a tratar generalmente es el hueso de cabeza, vista anterior y vista lateral. ¿Ok? Como nosotros sabemos, acá nosotros tenemos un conjunto de huesos articulados, lo que corresponde al sector de la cabeza. El primer punto que nosotros debemos de indicar, en esta imagen, hay que definir cuáles son los huesos de la cara y cuáles son los huesos del cráneo. Los huesos de la cara son este sector que estoy mostrando aquí por el cursor, y hacia atrás tenemos generalmente los huesos del cráneo, incluido el hueso frontal. ¿Sí? Esos son los huesos del cráneo y los huesos de la cara. ¿Ok? Acá, por ejemplo, estamos indicando, aquí tenemos, por ejemplo, el hueso vomer. Aquí el hueso vomer solamente lo vamos a ver en una minúscula proporción, ¿no? En la parte anterior y media de la fosa nasal. En ese sector es grande, perdón, es pequeño, aparentemente es pequeño, porque todo su sector posterior sí es totalmente grande. Eso lo vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿ok? Luego vamos a tener al sector que corresponde a la mandíbula, ¿no? A la mandíbula. Siempre recordar que la mandíbula tiene dos segmentos muy importantes. Uno vendría a ser el cuerpo mandibular, y el otro detalle vendría a ser la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Siempre considerando ese detalle. Cuerpo mandibular y rama ascendente de la mandíbula, ¿ok? Luego vamos a tener a los dos cornetes. Aquí, por ejemplo, tenemos el área de los dos cornetes inferiores, no este sector que pertenece al cornete medio, a los dos cornetes inferiores. Los dos cornetes inferiores se le considera como hueso aislado, ¿ok? Se lo considera como hueso aislado. Luego vamos a tener a los dos huesos lacrimales, que lo vamos a ver en la otra vista. Aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí este hueso lacrimal o hueso ungis, ¿ok? En esta imagen nos estamos viendo el hueso lacrimal o el hueso ungis, ¿ok? ¿Sí? Después vamos a tener a los dos huesos propios de la nariz, importante, a los dos huesos propios de la nariz, ¿ok? Importante considerar ese detalle. Luego vamos a tener a los dos huesos malares, o lo que ustedes suelen llamar pómulo, o hueso cigomático también, ¿no? Cuidado con esos nombres, ¿no? A los dos huesos malares, ¿no? Tenemos que constituye la parte más externa de la zona de la región de la cara, ¿no? El hueso malar de un lado y el hueso malar del otro lado, ¿ok? Luego vamos a tener a los dos huesos palatinos que están por la parte interna, que ya lo vamos a ver en su momento también indicado, ¿sí? Y vamos a tener también a los dos huesos maxilar superior, ¿no? El hueso maxilar superior del lado izquierdo, del lado derecho, y hueso maxilar superior del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a tener los dos huesos maxilares, ¿ya? Recuerden, por favor, que la articulación de la cabeza, la articulación de toda la cabeza, es un tipo de articulación generalmente tipo sinartrósica, que crece solamente por suturas. Acá vemos suturas, esas son articulaciones sinartrósicas. Pero cuidado, también existen articulaciones diartrósicas. En donde existen las articulaciones diartrósicas significa que tiene abundante movimiento, generalmente aquí, a nivel de la articulación temporomandibular, ¿no? A nivel de la articulación temporomandibular, se considera que existe una articulación diartrósica bicondilia, en la cual es un tipo de articulación tipo sinovial, porque está encapsulado por una serie de capuchones, ¿no? De tejido blando que lo está rodeando, ¿no? Membrana sinovial, menisco, ligamentos, ¿no? Tejido cartilaginoso que reúne las superficies articulares. Por eso se dice diartrósicas a nivel de la articulación temporomandibular. También existe otro tipo de articulación temporomandibular, que ya lo vamos, otro tipo de articulación diartrósica, lo que está en relación específicamente al sector del cóndilo del hueso occipital, en relación con el atlas, que también es un tipo de articulación diartrósica. Bicondilia también tiene esa característica. Pero aquí tenemos ese tipo de articulación diartrósica. Pero en general, todas las articulaciones que nosotros vamos a ver aquí, por favor, todas las articulaciones que nosotros vamos a ver aquí en huesos de la cabeza, son articulaciones en general sinartrósicas, que crecen por suturas, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo la sutura escamosa, ¿ve? Ahí tenemos la sutura escamosa. Acá tenemos la sutura entre los huesos propios de la nariz y apósita ascendente maxilar. Entonces, esos son articulaciones sinartrósicas, ¿ya?
Pero acá me está indicando que la articulación sinartrósica tenemos una palabrita muy importante, el tipo de articulación que se llama gónfosis. La articulación tipo gónfosis es la que se da específicamente entre una pieza dentaria y su cavidad alveolar, ¿ok? Entre una pieza dentaria, que estamos viendo aquí, entre una pieza dentaria y su cavidad alveolar, ¿no? A eso entonces nosotros denominamos articulaciones sinartrósicas, ¿no? Tipo gónfosis, ¿ok? Tenemos otro tipo de articulación que también hay que considerar, la articulación tipo armónica que estamos viendo aquí, porque está siendo considerado por unos huesos finitos, ¿no? Un hueso fino. Clásico entre los huesos propios de la nariz y el apófisis ascendente maxilar. Ya estamos indicando el área anatómica específica, el área anatómica específica. Por ejemplo, entre los huesos propios de la nariz y la apófisis ascendente maxilar, me está creando este tipo de articulaciones armónicas. ¿Por qué se dice articulación armónica? Porque son articulaciones, son suturas delgadas, finas. Así también como la articulación, así también como vemos aquí en la articulación entre los huesos propios de la nariz, entre los huesos propios de la nariz, eso también constituye un tipo de articulación tipo armónica. La articulación alveolo dentario tipo gónfosis, ¿sí? Tipo gónfosis. Eso nunca debemos olvidar, ¿sí? Articulación tipo gónfosis. También tenemos otro tipo de articulación que estamos viendo aquí entre la escama del hueso temporal. Vean, ahí lo que estamos viendo aquí nosotros es la escama del hueso temporal en relación al hueso parietal. Entre la escama del hueso temporal y el hueso parietal constituye un tipo de articulación sinartrósica, la que suele llamarse una articulación tipo escamosa, ¿ya? Articulación tipo escamosa, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo tres articulaciones básicas. Uno, repitiendo, uno entre los huesos propios de la nariz, una estructura armónica. También entre la apófisis ascendente maxilar y el hueso propio de la nariz, una articulación armónica. A nivel de la escama del hueso temporal o el hueso parietal, una articulación tipo escamosa. Otro tipo de articulación tipo gónfosis, ¿no? Entre la pieza dentaria y su alveolo, ¿no? Es un tipo de articulación alveolo dentario tipo gónfosis. Y la articulación diartrósica, no se olvide, a nivel de la cabeza en sí, a nivel de la articulación temporomandibular, y el otro tipo de articulación diartrósica bicondilia, que también tiene las mismas características, entre el cóndilo del hueso occipital y el atlas. Entre el cóndilo del hueso occipital y el atlas, ¿sí? Entonces, como teniendo esta referencia, ya vamos a indicar entonces ciertas características, ¿no? Ciertas características que vamos a indicar a partir de este momento. A ver, primero, ¿qué es lo que nos está llamando la atención en esta imagen? A ver, ¿qué es lo que nos está llamando la atención primeramente en esta imagen? En esta imagen lo que nos está llamando la atención es la superficie ósea, ¿no? El reborde óseo orbitario. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el hueso frontal, fíjese, el hueso frontal, ¿no? Este hueso frontal se recuerda que había un tipo de sutura aquí, la famosa sutura metópica, que ya va desapareciendo a partir de los 2-3 años de edad. Esta sutura ya no debe de existir. Otro detalle, vamos a notar el reborde orbitario. ¿Ve? Lo que estamos viendo aquí es el reborde orbitario del hueso frontal. Este vendría a ser, esta esquinita que está marcando el cursor, es el reborde orbitario del hueso frontal. Igualmente, aquí también tenemos el reborde orbitario del hueso frontal. Y otra cosa es decir, la superficie orbitaria del hueso frontal, la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides, la superficie orbitaria del hueso malar, la superficie orbitaria del ala menor del esfenoides. ¿Ok? Y aquí no notamos la otra superficie del maxilar, pero sabemos que existe la superficie orbitaria del hueso maxilar. Pero lo que sí se ve con toda claridad, lo que sí se ve con toda claridad es el reborde orbitario óseo, ¿ve? Del hueso frontal, el reborde orbitario del hueso frontal. Aquí, pero hay una característica, aquí vemos un agujero y aquí vemos una escotadura. Generalmente se da esa variación, puede haber agujero o agujero, puede haber como en este caso, agujero o escotadura, o también puede haber escotadura y escotadura. Sea agujero o escotadura suele denominarse agujero supraorbitario.
escotadura supraorbitaria. Siempre tener esa correlación. Agujero supraorbitario, escotadura supraorbitaria. Si dos son escotaduras, son escotaduras. Es muy diferente a este agujero infraorbitario, ¿nota? Es muy diferente a este agujero infraorbitario. Acá siempre va a ser agujero, porque siempre este agujero está a unos 3-4 milímetros por debajo del reborde orbitario del hueso maxilar. ¿Ve? Este vendría a ser el reborde orbitario del hueso maxilar. Esto vendría a ser el reborde orbitario del hueso malar. Ahí vemos el reborde orbitario del hueso malar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica fundamental del reborde orbitario del hueso frontal? Es que me va a constituir este agujero, el agujero supraorbitario. En este caso, me va a constituir la escotadura supraorbitaria. ¿Por qué es importante este agujero? Porque por aquí vamos a pasar el van supraorbitario, ¿no? La arteria supraorbitaria, rama de la arteria oftálmica. El nervio supraorbitario, ¿no? Ese nervio supraorbitario es rama del nervio frontal y ese nervio frontal es rama del quinto uno, ¿ok? Igualmente en esos dos elementos vamos a encontrar este sector, ¿no? El nervio supraorbitario y la arteria infraorbitaria. Sino que la diferencia es que la arteria es rama de la arteria oftálmica y el nervio es rama específicamente del quinto uno a través del nervio frontal, ¿sí? En cambio aquí, en el agujero infraorbitario que estamos viendo en este sector, el agujero infraorbitario que se encuentra a unos cuantos milímetros por debajo del reborde orbitario del hueso maxilar, en cambio aquí puede estar a 1 o 2 milímetros o puede ser en el mismo reborde, ¿no? Aquí vamos a encontrar, aquí en este sector, nosotros vamos a encontrar al nervio, en este sector, al nervio infraorbitario, que es rama directo del quinto 2 o del nervio maxilar. Y también vamos a encontrar a la arteria infraorbitaria, rama de la arteria maxilar interna, ¿ok? Rama de la arteria maxilar interna, ¿ok? Y aquí por debajo, en este sector, entre las premolares, en este sector ya vamos a ver en la siguiente imagen, aquí vemos, ¿notan? Ahí tenemos el agujero mentoniano. Entonces, por este agujero mentoniano, por ese agujero mentoniano que estamos viendo aquí, por este sector, que está debajo de los ejes de los premolares inferiores, ¿no? Hay clasificación también del agujero mentoniano, porque el agujero mentoniano se puede encontrar debajo del eje de la primera premolar, o debajo del eje de la segunda premolar, o como en este caso, entre los ejes de las premolares inferiores, ¿no? ¿Ya? Entonces por aquí va a pasar el nervio mentoniano, ¿no? Ese nervio mentoniano importante, porque es rama directa del nervio dentario inferior, y ese nervio dentario inferior que va a ser rama específicamente del quinto 3, ¿no? Del nervio mandibular. Por este agujero mentoniano también va a pasar la arteria mentoniana, que también es rama de la arteria dentaria inferior, que es rama de la arteria maxilar interna. ¿Sí? Entonces, la arteria infraorbitaria y la arteria mentoniana son ramas de la arteria maxilar interna. ¿Ya? Entonces son ramas de la arteria maxilar interna. ¿Sí? ¿Ya? Es en relación a ese detalle. ¿Y por qué es importante estos agujeros? Porque me van a formar la famosa línea trigeminal. A ver, se ve mejor en la otra imagen. Acá. Si nosotros trazamos una línea, entre los agujeros, me van a formar la famosa línea trigeminal, ¿no? Porque me va a salir ramas del quinto 1, me va a salir ramas del quinto 2, y aquí me va a salir ramas del quinto 3. Estoy hablando de ya desde el punto de vista eh, nervioso, ¿no? Me va a formar la línea trigeminal. Ramas del quinto 1, o sea, ramas del nervio oftálmico, ramas del quinto 2, rama que es el quinto, rama específicamente del quinto 2, el nervio infraorbitario, rama del quinto 2, y el nervio mentoniano, rama del nervio dentario inferior, que es rama directo del quinto 3, del nervio mandibular. ¿Okay? Entonces, no olvidarse la ubicación anatómica de esas tres líneas que estamos indicando. ¿Ok? Otra detalle anatómica de suma importancia que hay que definir, generalmente la fractura del F4-3. Hay una fractura, cuando van a llevar el curso de cirugía, ustedes van a llevar el curso de cirugía y le va a indicar el posible trayecto de, generalmente, la que abarca la fractura del F4-3 o la dilución cráneo-facial. Es la que me va a separar y que me va a implicar generalmente las estructuras óseas que vamos a mencionar acá. ¿Qué vamos a tener
como estructura anatómicamente importante en relación anatómica ósea de este sector. Vamos a tener los huesos propios de la nariz, que estamos viendo acá, ¿no? Los huesos propios de la nariz. El segundo punto que estamos viendo acá es la apófisis ascendente del hueso maxilar. Nether lo denomina apófisis frontal del maxilar, ¿ok? Cualquiera de los dos nombres. Y ligeramente hacia la parte de atrás vamos a encontrar en este sector, nosotros vamos a encontrar al hueso lacrimal o hueso unguis. Bastante cuidado, el hueso lacrimal o hueso unguis, que va a tener un conducto, ¿no? El conducto también, no solo lacrimal, ¿no? Importante. A ver si lo podemos ver desde aquí, desde este punto de vista. Entonces el conducto se encuentra por esta parte, por la parte interna, y me va a desembocar a nivel del meato medio, ¿no? A nivel del meato medio, ¿ok? El meato medio. Los espacios que se encuentran entre los cornetes se llaman meatos. ¿Qué son meatos? Son espacios. ¿Espacios entre dónde? Entre los cornetes, ¿no? Entonces, si acá nosotros tenemos el cornete inferior, en este espacio vamos a encontrar la zona del meato inferior, ¿no? Meato. Entonces, hay meato superior, medio, inferior. Acá tenemos el meato inferior, ¿no? Entonces, este espacio que se llama meato inferior se va a comunicar hacia arriba con el conducto lácrimo nasal, con la cavidad orbitaria. Por eso que cuando una persona lagrimea, o comienza a llorar, ¿no? Por X motivos, no por X motivos, generalmente se toca con la mano y se suele sonar la nariz, ¿no? Se suele tocar la nariz, porque hay mucosidad bien fluida. Es por ese motivo, ¿no? Porque hay una relación directa entre el conducto lácrimo nasal con el meato inferior de la fosa nasal, ¿sí? Entonces, y hacia atrás vamos a tener a esta estructura, ¿no? La lámina papirácea del etmoides o la superficie orbitaria etmoidal, ¿ok? Por favor, nunca olvidarse esta correlación. 1, hueso propio de la nariz. 2, apófisis ascendente del maxilar. 3, hueso lagrimal o hueso unguis. 4, la lámina papirácea del etmoide. ¿Ve? Ahí nosotros tenemos entonces la superficie orbitaria del etmoides, ¿no? Y fíjese aquí cómo los huesos propios de la nariz se articula con el hueso frontal a través de la estructura frontonasal. Punto craniométrico, ¿se recuerdan del punto craniométrico? ¿A qué punto craniométrico vendría a ser esto? El punto N. ¿Qué punto craniométrico vendría a ser la zona libre del hueso de la nariz, la parte más inferior y anterior? El punto rinio. Y el punto craniométrico que se encuentra a la altura del piso de la fosa nasal, pero en esta porción ósea, en la parte más externa del piso, el punto alar, ¿ok? El punto orbitario. El punto orbitario se define como el reborde orbitario más inferior de la cavidad orbitaria, que vendría a ser este puntito, el punto OR, el punto orbital. ¿Y qué vendría a ser el punto glabela? El punto glabela estaría ubicado en este sector. Es la proyección del seno frontal, ¿no? Es la proyección del seno frontal a través del hueso. Es la zona ligeramente más prominente. Este vendría a ser el punto glabela, el punto nacio, el punto rinio. A nivel del hueso unguis, el hueso lagrimal, el punto dacrium, la parte más externa del reborde orbitario óseo corresponde al reborde orbitario óseo del hueso malar, el punto ectoconquio. El punto más bajo de la cavidad orbitaria ósea, lo que ya mencioné, el punto orbital, ¿ve? Y lo que corresponde a la parte más superficial de este hueso de aquí, que vendría a ser el hueso malar, aquí estaría el punto sigio, ¿ve? Y no se olvide de esta estructura, Aquí da la impresión de que el hueso maxilar, entonces aquí tenemos una sutura que está en relación directa con el hueso malar y el hueso maxilar. Entonces, da la impresión que hay una curvatura. ¿Ven esta pequeña curvatura? Esta es la famosa curvatura cigomato-alveolar, ¿no? Esta curvatura cigomato. Da la impresión que es la raíz del hueso malar, da la impresión que es la proyección del hueso malar sobre el área del maxilar a nivel de la primera molar. Esa es la cresta cigomato-alveolar, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que corresponde a la cresta cigomato-alveolar. A ver, vamos a ver en esta imagen, aquí, ¿no? Da la impresión, da esa impresión, ¿no? Como una pequeña cresta, la cresta cigomato-alveolar, ¿ok? Entonces, ya tenemos esos detalles anatómicos. Hemos hablado indirectamente
sobre la línea trigeminal, ¿ok? Hemos hablado aquí sobre la famosa línea trigeminal, ¿sí? ¿Ya? Y no se van a olvidar. Otro detalle, hemos hablado sobre los rebordes orbitarios. Aquí tenemos entonces los rebordes orbitarios. Un reborde orbitario pertenece al hueso frontal, el otro reborde orbitario pertenece al hueso malar, el otro reborde orbitario pertenece al hueso maxilar. Y no olvidarse de las superficies orbitarias, ¿no? Esto es ya superficie. Superficie orbitaria del ala mayor del efenoide, superficie orbitaria del hueso malar, superficie orbitaria del hueso frontal, y aquí lo que hemos visto, la superficie orbitaria del hueso etmoides, ¿no? Y aquí tendríamos, hacia abajo tendríamos la superficie orbitaria del hueso maxilar, ¿no? La superficie orbitaria del hueso maxilar. Y no olvidarse de esta hendidura, ¿no? Este vendría a ser la hendidura esfenoidal, ¿ven? ¿Notan? La hendidura esfenoidal, ¿por qué? Porque se encuentra entre el ala menor del efenoides y el ala mayor del efenoides, o fisura orbitaria superior. Y ustedes ya saben qué es lo que pasa por aquí, ¿no? ¿Qué par craneal pasa por aquí, ¿no? El tercer par craneal, el motor ocular común, el cuarto par craneal, el nervio epipatético, el nervio troclear, el quinto uno, ¿no? Pasa el quinto uno, y también va a pasar la vena oftálmica. Y aquí estamos notando en el fondo el agujero óptico, una parte del agujero óptico, ¿no? El nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Ok? Entonces esas son las principales características que vamos a ver. Otro detalle de suma importancia, atento por favor, con lo que se le va a indicar acá. Acá nosotros tenemos el hueso maxilar, ¿ok? Vamos a hacer la descripción del hueso maxilar, es de suma importancia, ¿ok? Por favor, este video lo tienen que ver una y otra vez y tiene que complementar con lo que se le está enviando en la teoría indicada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que corresponde a la apófisis ascendente del maxilar. Miren, la apófisis ascendente maxilar, ¿con qué hueso está limitando? ¿Ve? Adelante está con los huesos propios de la nariz, hacia arriba está con el hueso frontal, hacia atrás está con el hueso lacrimal, hueso unguis, ¿ok? Entonces, este es el hueso maxilar superior a través de la apófisis ascendente del maxilar. También va a contener este agujero, el agujero infraorbitario, ¿ven? Tenemos aquí la zona del agujero infraorbitario, que se encuentra a unos cuantos milímetros del reborde orbitario del maxilar, ¿no? A unos cuantos milímetros. Es muy diferente a este agujero que puede estar en el mismo reborde o como no, ¿ya? Pero yo me voy ahora hacia la parte anterior. En la parte anterior entonces voy a notar tres cositas de suma importancia y que también tiene que ver con los puntos craniométricos. Acá, por ejemplo, vamos a tener a la espina nasal anterior. La espina nasal anterior se define como aquella porción más anterior de la apófisis palatina del maxilar. Este es el hueso maxilar superior. En la parte interna tenemos una apófisis que forma parte del paladar, que viene a ser la apófisis palatina del maxilar. La proyección más anterior de la apófisis palatina del maxilar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, me va a conformar a la espina nasal anterior, que es un punto craniométrico importante. Craniométrico y cefalométrico a la vez. Ya dije la diferencia. Craniométrico es lo que estamos haciendo aquí. Cefalométrica significa hallar este punto en una radiografía, ¿no? Que va a tener una serie de medidas y una serie de planos y una serie de detalles que es netamente radiográfico. Pero para saber radiografía, primero hay que saber anatomía. ¿Ok? Entonces acá nosotros tenemos a la espina nasal anterior. Debajo de la espina nasal anterior, entre los dos huesos, entre los dos dientecitos, están viendo aquí estos dos dientes centrales, ¿no? Estos dos dientes centrales superiores, tenemos un huesito que se mete entre estos dos dientes, ¿no? Entre estas dos coronas. Ese es el punto prósteo, ¿ok? ¿Cómo definimos el punto prósteo? Como aquella porción ósea que se encuentra ubicado entre estos dos dientes. Ese es el punto prósteo. Si uno, la espina nasal anterior con el punto prósteo, o el punto alveolar superior, también suele denominarse así, punto alveolar superior o punto prósteo, solamente es una pequeña porción ósea que estamos viendo aquí, vamos a notar que existe una sutura, la sutura intermaxilar. ¿Nota? Esta sutura. También entonces pertenece a un tipo de estructura tipo sinartrósica, ¿no? Entonces, esta estructura intermaxilar que estamos notando aquí tiene una pequeña concavidad. Entonces, si yo tomo como referencia anatómica la espina nasal anterior, escuche bien, si yo tomo como una referencia anatómica la espina nasal anterior con el punto prósteo, voy a notar una concavidad. La parte más profunda de esa concavidad vendría a ser el punto A o punto subespinal.
punto A o punto subespinal, que vendría a ser en este sector, el punto A, punto subespinal. Entonces acá tenemos hasta 4 detalles en este sector. 1, repito, espina nasal anterior. 2, sutura intermaxilar. 3, el punto alveolar superior o punto próstero. Y 4, la parte más hundida de este sector, que vendría a ser el punto A o punto subespinal. Hablando desde el punto de vista de puntos craneométricos. Después, otro detalle importante, considerar que debajo del piso de la fosa nasal, esta estructura ósea, existe una pequeña cavidad que se llama, la fosita mirtiforme. En esta pequeña cavidad que se llama la fosita mirtiforme, en este sector de la fosita mirtiforme se va a insertar el músculo mirtiforme o el músculo depresor del septum nasal o el músculo depresor del septum nasal. Y debajo vamos a encontrar este huesito acá, los huesos alveolares. ¿Nota? Estos son los huesos alveolares. No confundir, los huesos alveolares, en ese sector se va a insertar la encía insertada, ¿no? O la encía adherida sobre el hueso alveolar, ¿no? Sobre el hueso alveolar. Yo me refiero al hueso basal, al hueso más superior. En este sector tenemos entonces la fosita mirtiforme, donde se va a insertar el músculo mirtiforme o músculo depresor del septum nasal. Luego vamos a tener hacia la parte más lateral, en el área del canino superior, en el área, vean, da la impresión que tiene mayor abultamiento en este sector, por eso se llama eminencia canina. ¿Qué cosa es la eminencia canina? La eminencia canina es una eminencia malleolar. ¿Qué cosas son las eminencias malleolares? A ver, si ustedes me pueden seguir, acá yo veo incisivos, becaninos, premolares y molares. ¿No nota que en el hueso alveolar hay como una ola en el hueso? ¿Ve? Existe como una ola en el hueso, ¿nota? Acá hay una proyección ósea, otra proyección ósea, otra proyección, son como una oleada de ese hueso alveolar. Estos son eminencias malleolares. Igualito, acá nosotros tenemos también esas eminencias malleolares, ¿no? Eminencia malleolar del incisivo, eminencia malleolar del lateral, eminencia malleolar del canino, y aquí ya se va partiendo. Pero son eminencias malleolares. Entonces, ¿qué cosa es la eminencia canina? La eminencia canina es una eminencia malleolar, pero la más notoria. Recuerden que todas las piezas dentarias tienen un tamaño aproximadamente de 20 a 22 milímetros, pero recuerden que el canino es una de las piezas dentarias más grandes que existen en la cavidad bucal, sea el canino superior o el canino inferior. Son uno de los dientes más largos, ¿no? Que tiene mayor longitud. ¿Ya? Entonces, bastante cuidado con ese detalle, ¿no? De bastante referencia anatómica. Si en algún momento usted le dice, le van a hacer una endodoncia, o van a participar en una endodoncia, ya van a saber que sus instrumentos que van a utilizar sobre estos caninos tienen que ser generalmente más largos. La mayoría de los dientes pueden medir 20, 22 milímetros, claro, previa radiografía, pero el canino siempre, casi a ojos cerrados, podemos decir que es uno de los dientes más grandes. Puede medir 25, 27, 26 milímetros, pero claro, previa radiografía. ¿Ok? Previa radiografía. Entonces, si ya sabemos esta anatomía de acá, entonces vamos a volver a repetir porque es un detalle de suma importancia. La espina nasal anterior, la sutura intermaxilar, el punto alveolar superior, el punto próstero, por arriba de los huesos alveolares, debajo de la fosa nasal, la fosita mirtiforme, donde se va a insertar el músculo mirtiforme o músculo depresor del septum nasal. Y hacia la parte lateral vamos a encontrar aquí la eminencia canina. Recuerden, la eminencia canina, siempre en ese orden. Y detrás de la eminencia canina y debajo del agujero infraorbitario vamos a encontrar aquí la fosa canina. La fosa canina. Entre la eminencia canina y debajo del agujero infraorbitario vamos a encontrar aquí la fosa canina. De gran importancia cuando se va a realizar una antrotomía para entrar quirúrgicamente al seno maxilar, ¿no? Aquí es donde se realiza una apertura, ¿no? Se realiza la extirpación ósea de este sector para ingresar al seno maxilar. Entonces, ese sector se llama la fosa canina. Ya en su momento de músculo vamos a indicar qué músculo se va a insertar. A grosso modo vamos a indicar que se inserta en la parte más profunda, en la parte directamente en este sector, el músculo canino. El músculo canino o el músculo elevador del ángulo de la boca también. Nete lo denomina el músculo elevador del ángulo de la boca. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, y detrás vamos a encontrar esta cresta, la cresta cigomato-alveolar, lo que estamos notando en este sector. ¿Ok? La cresta cigomato-alveolar. ¿Ve? A ver, recapitulando de nuevo, atento. Espina nasal anterior, la sutura intermaxilar,
el punto próximo o punto alveolar superior. Entre ellas tenemos las eminencias malveolares. Las eminencias, acá se nota clarito las eminencias malveolares. ¿Ve? Acá no se nota clarito las eminencias malveolares. Estas eminencias malveolares corresponden específicamente, estas eminencias malveolares corresponden específicamente a la proyección radicular sobre el hueso alveolar, ¿no? Que me da esa característica. Pero la más evidente es la eminencia canina, la que estamos viendo acá. Y lo que estamos notando debajo del piso de la fosa nasal, en este sector, la fosa miltiforme. De ahí seguimos la eminencia canina, ¿no? Ahí seguimos la eminencia canina. Y detrás de la eminencia canina, debajo del agujero infraorbitario, ven en esta depresión, aquí vamos a encontrar la fosa canina, ¿no? La fosa canina. Y detrás de la fosa canina, fíjese bien por favor en ese orden, detrás de la fosa canina vamos a encontrar esta cresta, la cresta cigomato-alveolar, ¿ok? La cresta cigomato-alveolar, que pertenece y es uno de los pilares más fuertes que existe a nivel del hueso maxilar superior. Recuerda que el hueso maxilar superior yo lo considero como un hueso galleta. ¿Por qué lo considero como un hueso galleta? Porque sus paredes son débiles. Da la impresión que fuese dura, pero es totalmente débil. Y uno de los pilares más fuertes que existe en el hueso maxilar superior es esta cresta, la cresta cigomato-alveolar. ¿Ok? Esta cresta cigomato-alveolar. Entonces, si yo indico, ¿por qué digo que ese hueso galleta? Uno, porque tiene una tremenda abertura en la parte interna, que ya vamos a ver en su momento, ¿no? El seno maxilar. Dos, porque me contiene el agujero infraorbitario. ¿Ok? Y tres, porque me contiene también en su parte más lateral interna, en la parte más interna superior, me constituye lo que corresponde a la fosa nasal. Y en la parte interna, lo que me constituye en relación a la cavidad bucal. Entonces, y más el seno maxilar, entonces es un hueso débil. Entonces, ese hueso débil tiene un pilar, que es la parte más fuerte, que vendría a ser esto, ¿no? La cresta cigomato-alveolar. La cresta cigomato-alveolar pertenece al hueso maxilar, pero da la impresión que fuese del hueso malar, da la impresión que se proyecta hacia la altura de la primera molar. Esta es la cresta cigomato-alveolar. Entonces, si seguimos detrás de la cresta cigomato-alveolar que se encuentra en este sector, vamos a encontrar en la parte posterior a lo que corresponde a la tuberosidad del hueso maxilar. A la tuberosidad del hueso maxilar. ¿Ok? A la tuberosidad del hueso maxilar. Las otras imágenes que vamos a ver en la parte posterior, porque esto continúa, las otras imágenes lo van a ver en los otros videos, ¿no? En los otros videos, que va a ser con el otro grupo, ¿ok? Entonces aquí también lo que me está llamando la atención son también las piezas dentarias, ¿ves? Las piezas dentarias. Recuerden que la inervación de canino a canino está dado por la inervación nervio-dentario anterior, que es rama del nervio infraorbitario. Las dos premolares más la raíz mesiovestibular de la primera molar permanente, primera molar superior permanente, por el nervio dentario medio, ¿sí? Por el nervio dentario medio. La segunda molar y la tercera molar, que aquí lo notamos, la segunda molar más la raíz distovestibular y la raíz palatina, van a estar inervados por el nervio dentario posterior, ¿no? Que es rama del quinto 2, ¿sí? Repito, nervio dentario anterior de canino a canino, rama del infraorbitario. Hay una ramita interna, es intraósea, ¿no? Y los premolares, más la raíz mesiovestibular de la primera molar y las dos premolares superiores, por el nervio dentario medio. La raíz distovestibular, la raíz palatina de esta primera molar, más la segunda y la tercera molar, si existiera, nervio dentario posterior. Igualmente los dientes de todos los molares y premolares inferiores, nervio dentario inferior. Y los incisivos, de canino a canino, nervio incisal. ¿Ve? Nervio incisal. ¿Sí? Nervio incisal. Igualito con las arterias. Igualito con las arterias. De canino a canino, igualito. Arteria dentaria anterior, rama de la arteria infraorbitaria, y la arteria infraorbitaria es recién rama de la maxilar interna. ¿Ve? Y los dientes posteriores están siendo irrigados por la arteria dentaria posterior, rama de la arteria alveolar. Y la arteria alveolar es rama de la arteria maxilar interna. ¿Ve? Entonces ya le estoy adelantando. Ya le estoy adelantando. De tal manera que cuando ya estemos en la práctica indicada, ya están con reforzamiento. ¿Ok? Y aquí igualito las arterias a nivel de las piezas dentarias inferiores, ¿no? Las premolares y molares, arteria dentaria inferior. Los incisivos, arteria incisal. Y la arteria dentaria inferior es rama de la arteria maxilar interna. ¿Ve? Y por este agujero
es una rama de la arteria dentaria inferior y del nervio dentario inferior. Por este agujero mentoniano va a salir la arteria mentoniana, rama de la arteria dentaria inferior, que a la vez es rama de la arteria maxilar interna. También va a salir el nervio mentoniano, que es rama del nervio dentario inferior, y el nervio dentario inferior es rama del quinto 3. ¿Sí? Entonces, por favor, no olvidarse la anatomía de este sector. Fosa mirtiforme, eminencia canina, fosa canina, cresta cigomato alveolar y atrás, hacia atrás vamos a ver la zona de la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Y a nivel de la zona de la mandíbula, en el tercer grupo va a haber un capítulo especial de mandíbula y también ya tiene en el aula virtual también esta característica de la mandíbula. Por ejemplo, acá vamos a tener la prominencia mentoniana y los tubérculos mentonianos, ¿ves? Ahí tenemos la prominencia mentoniana y los tubérculos mentonianos, ¿no? En esta superficie, en este sector, vamos a encontrar la inserción de 3 músculos, ¿no? Borla, cuadrado y triangular de los labios, ¿no? Borla, cuadrado y triangular de los labios vamos a encontrar en su momento. Ya en su momento vamos a indicar la posición, la situación exacta. Y el agujero mentoniano, que va a estar ubicado entre los ejes de los dos premolares, ¿no? Entre los ejes de los premolares. Y hemos indicado que el agujero mentoniano puede tener diferentes posiciones, ¿sí? ¿Ya? Y aquí también vamos a encontrar a la línea oblicuo externa, ¿no? A la línea oblicuo externa, donde se va a insertar el músculo bucinador, ¿no? La línea oblicuo externa. Y vamos a tener el borde inferior de la mandíbula, donde se va a insertar el músculo cutáneo del cuello. Y hacia atrás vamos a tener la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, donde se va a insertar el músculo macetero. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el hueso malar, ¿ves? Y parte del ángulo posterior del hueso malar, junto con la apófisis cigomática del hueso temporal, conformar el arco cigomático. Si aquí yo tengo, por ejemplo, la escama del hueso temporal, si estaría como hueso aislado, tendría su apófisis cigomática. Pero esta apófisis cigomática del hueso temporal se va a unir con el ángulo posterior del hueso malar, me va a formar el arco cigomático. Y por el borde inferior de dicho arco cigomático, por el borde inferior, se va a insertar generalmente el músculo macetero, que es un músculo masticador, que se inserta específicamente en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Otro detalle anatómico de suma importancia es el canal retromolar. Cuidado, no se confunda con el triángulo retromolar. Este vendría a ser el canal retromolar. Es el pasaje que existe por encima de la línea oblicuo externa de la zona vestibular hacia la zona lingual. ¿Ok? Es ese pasaje. Ese vendría a ser el canal retromolar, ¿no? Ahí tenemos entonces la línea oblicuo externa y aquí tenemos los huesos alveolares, ¿no? Estos son los huesos alveolares de las piezas dentarias, ¿no? Los huesos alveolares, su cara vestibular. Y no sé si notan aquí un detalle. Acá, miren, hay un huesito que está circundando en forma festoneada cada diente. ¿Notan? Entonces, este huesito, este milímetro de huesito que está circundando, eso se llama cresta alveolar labial. Acá sería cresta alveolar vestibular. Cresta alveolar vestibular. Solamente es un milímetro de hueso, solamente es un milímetro de hueso. Si estaría en la zona de aquí sería vestibular. Si estaría este milímetro de hueso que está aquí, sería cresta alveolar labial. ¿Ves? Cresta alveolar labial. Solamente es un milímetro de hueso. Si el paciente tiene algún tipo de enfermedad periodontal, generalmente este hueso generalmente va a estar afectado. También esa misma cresta sería igualito, sería cresta alveolar labial, pero está totalmente reabsorbido, ¿no? ¿Ok? Entonces, bastante igualito acá, ¿no? Acá tenemos también esta estructura, ¿no? La cresta alveolar vestibular. Cresta alveolar vestibular. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí hacia atrás tenemos el borde posterior o borde parótido, porque en este sector vamos a encontrar generalmente el espacio de la glándula parótida. ¿Sí? Y aquí tenemos, ven esta pequeña eminencia, la eminencia articular o cóndilo temporal, ¿no? Eminencia articular o cóndilo del temporal, ¿no? Que se une junto con el cóndilo de la mandíbula. Eso ya vamos a hablar en su momento. Aquí tenemos entonces el conducto auditivo externo. Ahí tenemos la apófisis mastoidea, donde se inserta el músculo esternocleido mastoideo. ¿Ya? Entonces hemos indicado la parte más importante. Y hacia atrás, como estamos viendo, y estamos viendo, por ejemplo, la cara, el borde posterior, borde parotidio, donde se encuentra la glándula parotida, y hacia la parte externa, en este sector vamos a tener a la inserción del músculo macetero, ¿no? En la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Vean aquí el hueso malar, aquí notamos una superficie facial del hueso malar,
Y hacia atrás tenemos una superficie temporal del hueso malar, ¿ok? Y hacia el hueso parietal, notan, hacia el hueso parietal vamos a tener aquí generalmente las dos líneas curvas, ¿no? La línea curva temporal superior y la línea curva temporal inferior. En la línea curva temporal superior se inserta la aponeurosis del hueso malar y abajo se inserta el músculo temporal. La aponeurosis del hueso temporal, perdón, la aponeurosis del hueso temporal y abajo se va a insertar el músculo temporal, el músculo temporal. Aquí notamos la sutura, ¿notan? Esta es la sutura sagital, perdón, la sutura coronal, y aquí tenemos la sutura sagital, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la sutura sagital, aquí tenemos nosotros la sutura coronal, aquí tenemos la sutura lamboidea, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí estaría el punto bregma, este sería el punto bregma, acá se nota claramente el punto glabela, ¿nota? Este vendría a ser el punto glabela, la proyección más anterior del hueso frontal que corresponde al seno frontal, el punto glabela, aquí vamos a encontrar el punto nasal, aquí el punto rineo, aquí la espina nasal anterior, el punto prósteo, aquí el punto infradental, la parte más anterior vendría a ser el punto pogonio, ¿ok? La parte más anterior, pogonio, la parte más inferior y caudal, el punto mentoniano. Entre el pogonio y el mentoniano vamos a encontrar el punto natio, ¿ve? El punto natio. Ahí está el punto gonio, el ángulo de la mandíbula, el punto mastoide, el punto sigio, es la parte más externa del arco cigomático. En este sector estaría el punto sigio, ¿no? Y el punto estéfanio, ¿se recuerda el punto estéfanio? Es la unión de la estructura coronal con las líneas curvas temporales, ¿no? El punto estéfanio. Y aquí la unión de esos cuatro huesos, el punto terio y el punto asterio. Ok, ya,